muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Una vez más, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la Palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Vivía en Jerusalén un judío fariseo llamado Saulo, que con gran odio hacia los primeros discípulos del Señor Jesús, los perseguía con amenazas de muerte, y a cuantos discípulos apresaba, los metía en la cárcel. Aconteció un día que, yendo de camino a la ciudad de Damasco, en busca de discípulos para encarcelarlos, de repente le rodeó una gran luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No te das cuenta que no tiene sentido dar patadas contra el aguijón? Oh, ¿quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret, el Mesías, al que tú persigues. Señor, ¿yo perseguirte? ¿Cómo? Saulo, cuando persigues a uno de los míos, me persigues a mí. Oh, Señor. Entonces, si eres tú el Mesías, ¿qué quieres que haga? Levántate, Saulo. A partir de ahora te llamarás Pablo. Me he aparecido a ti para que te pongas a mi servicio y seas testigo de mi resurrección. A partir de ahora, voy a enviarte a tu pueblo y a los gentiles, a quienes irás de mi parte a compartirles el Evangelio, para que se abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que salgan de estar bajo la potestad de Satanás y para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y la herencia eterna. Sí, Señor, haré tu voluntad. Haré a partir de hoy tal como me pides. Entonces Pablo, ciego por el resplandor de la luz que había visto, y siendo ayudado por las personas que le acompañaban, continuó hacia Damasco, donde allí se recuperó de la vista. Y pasados unos días, tal como le había dicho el Señor Jesús, empezó su ministerio de evangelismo entre judíos y gentiles, hasta el final de sus días. Si hay un personaje fascinante en el estudio biográfico de la Biblia, un personaje modelo, intenso, radical, valiente y mucho más, ese personaje, aparte del Señor Jesús, por supuesto, ese personaje que sobresale es Pablo. Pablo es único en experiencias, único en testimonio, único en revelaciones teológicas, único en conducta y, por supuesto, Pablo fue único en evangelismo. Para nosotros, Pablo es el segundo personaje más importante de toda la Biblia que merece nuestra honra y, de hecho, está presente siempre en nuestro ministerio más que ningún otro apóstol. Podríamos decir con toda confianza que en este ministerio somos netamente paulinos en conducta y en doctrina. No somos arminianos, tampoco somos pelagianos y muchísimo menos somos calvinistas. En este ministerio somos cristianos y paulinos, cristianos por Cristo y paulinos por Pablo. Tenemos el Evangelio de Cristo y la teología de Pablo. Del apóstol Pablo se ha escrito mucho e incluso se han hecho películas de su personaje, pero el propósito de este mensaje de hoy no es narrar otra vez las muchas obras de Pablo como misionero evangelístico, no es narrar sus aventuras, no es repetir sus muchos viajes, ni dar aquí detalles de su biografía. No. Eso lo tiene usted en internet en cualquier página web. Usted no necesita una nueva prédica de datos de lo que hizo Pablo, no. Lo que usted necesita es escuchar algo diferente que nunca ha escuchado en su iglesia del aspecto espiritual de Pablo. Por eso hoy, en el pequeño espacio del programa que tenemos, analizaremos 3 aspectos de la vida espiritual de Pablo
que nos sirvan de modelo para nuestra vida espiritual de hoy. Pasemos entonces al análisis y comentario del primer aspecto de Pablo, su conversión. Indudablemente, si hay un lugar por donde empezar a hablar de la vida espiritual de Pablo y tomar ejemplo, esa es su conversión en su encuentro con el Señor Jesús. Porque es ahí donde empieza la vida espiritual de Pablo, que nos servirá de modelo. ¿Y qué nos enseña la conversión de Pablo? Bueno, pues precisamente vamos a verlo en 6 puntos. Punto número 1. Si se fija bien en cualquiera de los 3 relatos que Pablo hace en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26, en los 3 relatos de su conversión, Pablo no habla que hizo una oración de fe, ni que haya aceptado a Jesús en el corazón, ni que nadie le haya guiado a repetir una oración del pecador. Nada de ese invento falso americano que se practica hoy como conversión lo hizo Pablo. Pablo no hizo una oración de fe, ni la oración del pecador, sino que Pablo cumplió las 2 condiciones universales de una conversión. Como era judío, la primera condición fue creer que Jesús era el Mesías. Y la segunda condición, el arrepentimiento de lo que estaba haciendo, y eso lo vemos claramente porque abandonó su religión, abandonó el judaísmo y abandonó sus planes malévolos de perseguir y encarcelar a los discípulos de Jesús. Ve, ahí tiene una vez más, estimado oyente, las 2 condiciones universales que siempre decimos en el canal para la salvación, y hoy ejemplarizada en la conversión de Pablo. Aprovechemos este punto para decirle que la salvación no es solo por arrepentimiento, como dicen en muchas iglesias, ni tampoco la salvación es solo por la fe, como dicen en otras denominaciones. No, sino que la salvación verdadera, como vemos en la conversión de Pablo, es siempre por 2 condiciones. Unas sectas dicen que la salvación es solo por arrepentimiento. Otras sectas dicen que es solo por la fe. Otras sectas dicen que es por el bautismo. Otras por medio de la oración de fe. Otras por hacer obras buenas. Pero aquí, en el modelo de conversión por excelencia, Pablo, vemos el cumplimiento de las 2 condiciones universales. Fe y arrepentimiento en el caso de él, que era judío, o arrepentimiento y fe en el caso de los gentiles. Pero siempre son 2 condiciones. Así que, si usted está en una secta o religión que le dice que la salvación es por obras buenas, o solo por arrepentimiento, o que la salvación es solo por la fe, o por repetir una oración de fe, o por el bautismo, esa secta o religión le está engañando. Bien, cerramos entonces el punto número 1 y pasamos al punto número 2. Punto número 2 de la conversión de Pablo. La conversión de Pablo fue un cambio radical e instantáneo en conducta. No fue un proceso, estimado oyente. La conversión no es un proceso. La conversión es un instante. Así que si usted dice que se ha convertido, debe haber en su vida un cambio radical e instantáneo como lo hubo en Pablo. Si usted sigue siendo el mismo de antes y con los mismos pecados de antes, entonces usted no se ha convertido y aún es un perdido. La conversión implica radicalización en la conducta como lo hizo Pablo. Así que, con este punto número 2, sería bueno entonces que usted examine su conversión. Punto número 3. El punto número 3 es el cambio de doctrina en Pablo. Sí, así mismo. Pablo dejó su religión de forma valiente y radical. Esa es otra evidencia para filtrar si una persona se ha convertido. Abandonar su iglesia pasada o su religión pasada, donde le engañaban y donde no le enseñaron la verdad ni el verdadero evangelio. Así que tenemos ya 3 puntos de una verdadera conversión. Las 2 condiciones, la radicalidad en conducta, y tercero, abandonar la iglesia, la religión falsa o la doctrina falsa como hizo Pablo. Pasemos ahora al punto número 4.
El punto y enseñanza número 4 en la conversión de Pablo es el compromiso total en dar prioridad al Señor Jesús, dándole no el segundo lugar en la vida o en las cosas de la vida, sino que para Pablo, Cristo fue su preeminencia. ¿Qué es lo más importante en su vida, estimado oyente? ¿En qué posición está el Señor Jesús en su vida y en las cosas de su vida? Si usted se ha convertido por medio del Evangelio jurídico y sus dos condiciones, usted debe tener el Señor Jesús en el primer lugar. Pablo, a partir de su conversión, le dio la preeminencia al Señor Jesús que nunca le había dado antes. La religión era la preeminencia de Pablo, eso se ve en su forma de actuar, pero con la conversión, el Señor Jesús fue la preeminencia de Pablo. Lo mismo usted, estimado oyente, con su familia, con su trabajo, su vida de empresa, su matrimonio, sus bienes, sus estudios. Todo eso debe estar en el segundo lugar. La preeminencia, después de una conversión, debe ser para el Señor que lo ha creado y ahora, si se ha convertido, lo ha salvado. Ahí tiene otro punto importante de una verdadera conversión. Pasemos ahora al punto número 5. Otra característica de la conversión de Pablo fue su dedicación intensa a estudiar la palabra de Dios. No había erudito mayor en aquel entonces que Pablo. Hasta el mismo Pedro reconoció la capacidad teológica de Pablo. Y esto nos enseña que, sin estudio, no podemos ayudar a nadie ni usted va a crecer. Si usted no estudia la palabra de Dios, es posible que usted no se haya convertido. Si usted no estudia la palabra de Dios, es vulnerable a ser engañado. Si usted no estudia la palabra de Dios, es ignorante. Si usted no estudia la palabra de Dios, no tiene autoridad para enseñar a otros. Si usted no estudia la palabra de Dios, da mal testimonio ante los demás. Y si usted no estudia la palabra de Dios, usted está ofendiendo a Dios. Así que reciba este filtro como un punto más de una verdadera conversión. Y en eso se destaca este ministerio Tinajas, estimado oyente. Nos destacamos en el estudio intenso de la palabra de Dios para ser un referente en la red y para ayudar a los demás. ¿Es vanidad lo que decimos? No, es objetividad. Aquí, en este ministerio Tinajas, se conoce muy bien la palabra de Dios. ¿Y usted, estimado oyente, puede decir lo mismo? ¿O quizás está siendo engañado, manipulado y es ignorante de las Escrituras estando en una iglesia? Si quiere saber si conoce correctamente las Escrituras, póngase en contacto con nosotros y le haremos un sencillo filtro de su conversión. Punto número 6. Otra característica de la conversión de Pablo es que Pablo, antes de la conversión, era un hombre tremendamente soberbio, pero el Señor lo humilló. La soberbia de Pablo fue doblegada. Pablo se tragó la soberbia. Así que, estimado oyente que me escucha, estimado soberbio que me escucha, si usted no se doblega voluntariamente ante el Señor, tenga cuidado, porque puede humillarlo el Señor cruzándose en su camino como lo hizo con Pablo, o peor aún, lo humillará el día que usted esté ante él. Un día la soberbia del machista será quebrada. La soberbia del prepotente religioso será doblegada. La soberbia de hombres y mujeres que se creen algo será doblegada. El soberbio calvinista será humillado. La soberbia feminista será quebrada. Toda arrogancia, soberbia, altivez, orgullo, autosuficiencia y ese falso sentimiento de seguridad dado por las riquezas, por los estudios, por el trabajo o el dinero, todo eso un día en usted será quebrado. Esa altivez que tiene mucha gente por vivir en mayores estratos, porque tienen cosas, Dios se la doblegará o aquí o allá, pero todo altivo va a ser humillado como lo fue Pablo. Ya lo decía el profeta Juan el Bautista. Toda montaña será rebajada. Y por supuesto, no se refería a montañas físicas. Así que es mejor que usted se humille voluntariamente ante Dios, estimado oyente, a que Dios lo humille a usted y lo quiebre por su soberbia,
porque entonces usted llorará de espanto. Un día, la multiforme soberbia humana será quebrada ante Dios. Así que, cuídese, estimado soberbio. No sea cosa que el Señor lo trate como a Pablo y lo haga comer el polvo, humillándolo en su soberbia. En resumen, ¿quiere tener un modelo bíblico de conversión? Aquí en Pablo lo tiene. ¿Quiere saber si en su iglesia enseñan una correcta conversión? Aquí lo tiene. ¿Quiere saber si usted se ha convertido? Aquí tiene el mensaje perfecto. ¿Quiere conocer los puntos de una verdadera conversión? Ya se los hemos dicho. Así que, bien haría usted en examinar su conversión a la luz de estos puntos. Que conste en acta. Pasemos ahora al segundo aspecto de la vida de Pablo, su doctrina teológica. Antes de recordar algunas de las doctrinas más importantes de Pablo, tenemos que decir que Pablo no fue a ningún instituto bíblico para aprender la teología de Dios. Pablo no fue a ningún seminario teológico, ni a ninguna universidad cristiana. Pablo no pagó ningún título, ni diploma, ni máster, ni doctorado en teología, como les gusta presumir a muchos pastores en el día de hoy. Pablo, el mayor teólogo jamás visto, simplemente recibió la teología directamente de estar con el Señor, como él mismo lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 12. Yo no lo recibí, ni lo aprendí de ningún hombre, sino que lo recibí directamente por revelación del Señor Jesús. Y otra cosa más, todo lo que había aprendido de Gamaliel, Pablo lo dejó de lado ante la revelación del Señor Jesús. Ve, ahí lo tiene, estimado oyente. Este pasaje de Gálatas capítulo 1, versículo 12, derriba de un plumazo el negocio de los institutos bíblicos, las escuelas teológicas, los seminarios y las universidades cristianas. Todo eso no vale de nada. Es un negocio religioso y tendencioso. Incluso vemos cómo Pablo enseñó directamente a sus discípulos como lo hizo Jesús. Pablo no fundó ningún instituto bíblico. Pablo, siendo el mayor teólogo de todos los tiempos, ni pasó por su mente abrir un instituto bíblico o un seminario teológico para enseñar, por ejemplo, a Tito, Timoteo y todos los demás colaboradores. Tito y Timoteo tampoco fueron a ningún seminario, ni a ningún instituto bíblico, sino que aprendieron de Pablo. El Señor enseñó a Pablo, y Pablo enseñó a los suyos sin institutos bíblicos. Y nosotros decimos lo mismo. Nosotros no nos hemos formado en ningún seminario teológico ni en ningún instituto bíblico bautista. Todo lo hemos estudiado a solas con el Señor en nuestra iglesia local. Somos netamente paulinos. Bien, habiendo dicho esto, pasemos ahora a enumerar algunas de las más grandes doctrinas de Pablo. Punto número 1. Entre las doctrinas más importantes de Pablo están la defensa de Jesús como el Mesías ante los judíos, la divinidad de Jesús ante los gentiles y la pluralidad del Dios de Israel. Pablo, que tanto perseguía al Mesías, ahora, paradójicamente, era quien más predicaba del Mesías. Pablo predicaba que Jesús era hombre perfecto y divino a la vez, o sea, la famosa doctrina de la unión hipostática. Punto número 2 de la doctrina de Pablo. Pablo fue un auténtico defensor de la doctrina del libre albedrío. Sí, ha oído bien, estimado oyente, no se asombre. Contrario a lo que creen los herejes calvinistas, Pablo era un defensor del libre albedrío. Incluso se ve clarísimamente esta doctrina del libre albedrío vivida por él mismo el día de su conversión. Mire lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 19, que deberían leer muchas veces los calvinistas. Contando su testimonio, Pablo dijo: «Oh rey Agripa, cuando vi al Señor Jesús, no fui rebelde a esa visión ni al mandato celestial». Ve, ahí lo tiene. Pablo nos dice libremente que no se negó a hacer lo que le pidió el Señor Jesús. Por eso dice:
no fui rebelde. Es decir, eso implica que decidió libremente obedecer al Señor cuando pudo haberse negado, pero sin embargo no lo hizo. De la misma manera que los judíos en los días de Jesús, teniendo a Jesús delante, lo rechazaron y decidieron no creer que Jesús era el Mesías, ahora Pablo, un judío fariseo, también pudo haber rechazado que Jesús era el Mesías cuando lo tuvo delante. Pero, dice el texto que decidió creer que Jesús era el Mesías y decidió obedecerle. ¿Ve? El puro y maravilloso libre albedrío en Pablo, dando ejemplo él mismo de esta doctrina importantísima en la Biblia. Mire otro pasaje de Pablo contundente en defensa del libre albedrío que los necios calvinistas se niegan a ver. Dice Romanos capítulo 5, versículo 17. Reinarán en la eternidad solo los que reciben la gracia y el don de la justicia. Es decir, la decisión de salvarse está en manos del hombre, no en manos de Dios. El pasaje es tan claro que lo entiende hasta un niño. Una vez más, vemos el aspecto jurídico en boca de Pablo, nombrando la justicia en este pasaje, y el libre albedrío, ambas doctrinas juntas de la mano, enseñadas por Pablo. Doctrinas que también enseñamos como nuestra tesis teológica constante en este canal, lo jurídico y el bendito libre albedrío como doctrinas fundamentales de fe. Pasemos al punto número 3. Otro punto que destaca en la teología doctrinal de Pablo es mostrar el verdadero método de conversión por medio de las dos condiciones. Pablo nunca en su teología ni en su conversión enseñó la oración de fe, la oración del pecador, ni pasar al frente ni las 4 leyes espirituales como ya hemos dicho antes. Los mentirosos pastores que usan Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, para defender que Pablo enseñó la oración de fe, a esos les derribamos el argumento porque ahí no dice nada de aceptar a Jesús en el corazón, ni que haya que repetir una oración de fe, ni levantar la mano para salvarse. Eso no lo dice el texto. Eso se lo inventan y lo añaden los falsos pastores. Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, no es un pasaje para que la gente se convierta, no. Sino que Romanos capítulo 10, versículo 9, es un pasaje para gente ya convertida. Se lo repito, Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, no es un pasaje para que la gente se convierta, sino que Romanos capítulo 10, versículo 9, es un pasaje para gente ya convertida. Por lo tanto, ese pasaje no es el método de conversión correcto. Tiene usted en nuestro canal un vídeo explicando detalladamente Romanos capítulo 10, versículo 9, que le dejaremos en la descripción de este vídeo. El método de conversión por medio de las dos condiciones que dijo Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, Pablo también lo enseñó en Hechos capítulo 20, versículo 21. Arrepentimiento de los pecados y fe en Jesucristo. Queda pues descartado cualquier otro método de conversión que no sea este, el de las dos condiciones. Punto número 4 de la doctrina de Pablo. Otro tema que destaca en la teología doctrina paulina es el rechazo tajante al divorcio y al recasamiento del divorciado. Ningún apóstol dijo tanto y tan claro en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado como Pablo. Nosotros somos como Pablo, y eso se evidencia en nuestro canal, porque tenemos cerca de 30 vídeos de prédicas y conferencias radiales en contra del divorcio y en contra del recasamiento del divorciado que le invitamos a ver. Así que somos netamente antidivorcio igual que Pablo. Y pasemos al punto número 5 de la doctrina más importante de Pablo. Para terminar nuestra sección de las más grandes doctrinas de Pablo en el Nuevo Testamento, evidentemente,
evidentemente, no podía faltar el Evangelio que Pablo enseñó a los gentiles desde el punto de vista jurídico que analizaremos precisamente en el siguiente aspecto de Pablo en nuestro mensaje. Pablo recibió la mayor revelación jamás dada a un hombre, a tal punto que el Señor le invitó a estar con él en el tercer cielo, donde le dio revelaciones únicas, y entre esas revelaciones doctrinales únicas destaca el enfoque jurídico del Evangelio a los gentiles que veremos a continuación. Así que, hasta aquí con el estudio de las 5 doctrinas más importantes en la vida de Pablo, que usted también debe creer para su salvación. Y el tercer y último aspecto de la vida de Pablo es el enfoque jurídico del Evangelio a los gentiles. Síganos en esta escalera, estimado oyente. Si nos quedáramos solo con los escritos de Pablo, podríamos vivir perfectamente toda la vida cristiana sin el resto de la Biblia. Ahora, dentro de todos los escritos de Pablo, el libro que destaca por su tremenda variedad de teología y conducta es, evidentemente, el libro de Romanos, el libro más importante de toda la Biblia, y dentro del libro de Romanos tenemos una de las grandes revelaciones teológicas dada a los hombres, el aspecto jurídico de la salvación. Si no tuviéramos el libro de Romanos, nosotros los gentiles no conoceríamos el Evangelio desde el punto de vista jurídico y deberíamos convertirnos por medio del Evangelio desde el punto de vista mesiánico. Pero para ello sería necesario antes invertir mucho tiempo en conocer todo el judaísmo desde Génesis hasta el Calvario, y mientras tanto un gentil aprende todo el método judío de salvación, el gentil podría morirse sin salvación. Así que el Señor Jesús le reveló a Pablo un método mucho más rápido de salvación para los gentiles, el Evangelio desde el punto de vista jurídico. Cuando Pablo se dirige a los judíos, les habla en términos y con enfoque judío, tratando siempre de demostrar que Jesús es el Mesías. Pero, cuando Pablo se dirige a los gentiles, que no saben nada del Mesías, Pablo les habla en términos jurídicos, como puede ver en pantalla. Y esa es una de las más grandes revelaciones teológicas de Pablo que no tiene ningún otro apóstol. Y nosotros en este ministerio continuamos esa labor de Pablo, también enseñando constantemente en el canal el enfoque jurídico de la salvación. Para Dios hay 2 grupos de hombres, estimado oyente: los judíos y los gentiles, ambos con diferentes contextos en su vida religiosa. Por eso hay 2 enfoques y 2 lenguajes diferentes en el Nuevo Testamento para presentar el Evangelio, según sea judío o sea gentil. No se asombre de esto que decimos, estimado oyente. No nos hemos inventado nada, como nos han dicho muchas veces por ahí. Esto no es una herejía. El enfoque jurídico de la salvación está claramente en el Nuevo Testamento y está en toda la Biblia. ¿Y por qué decimos que Pablo usaba un enfoque jurídico de la salvación a los gentiles? Pues sencillo, estimado oyente, porque Pablo usaba los mismos elementos básicos que hay en una sala de justicia, como usted lo puede ver en pantalla. De esos elementos jurídicos correctamente combinados, surge la presentación del verdadero evangelio jurídico a los gentiles que predicamos en España y en todo el mundo hispanoamericano. Evangelio que tiene en varios vídeos del canal en la zona de listas de reproducción. Ahora, escuche bien esta denuncia. Uno de los grandes errores de la mayoría de los pastores del día de hoy es usar el enfoque y el lenguaje judío de la salvación aplicándoselo a los gentiles. Un grandísimo error homilético y teológico de estos ignorantes predicadores que no se han dado cuenta que hay 2 grupos claros ante Dios: los judíos y los gentiles. Por lo tanto, también debe haber diferente lenguaje y diferente presentación de la salvación a estos 2 grupos. No es lo mismo presentar la salvación a un judío que a un gentil.
Pablo repite muchas veces en sus cartas una frase como esta: a judíos y gentiles. Y cada uno de esos dos grupos necesita que se le presente el Evangelio de forma diferente porque tienen un contexto religioso diferente. A los judíos, Dios manda que se le presente el Evangelio desde el enfoque y con lenguaje mesiánico para demostrarles que Jesús es el Mesías. Pero a los gentiles, que no saben nada del judaísmo ni de Moisés, Dios manda que le prediquemos el Evangelio con enfoque jurídico y con lenguaje jurídico para convencer al mundo de pecados, es decir, delitos, de justicia y de juicio, todos términos jurídicos. El ministerio del Espíritu Santo, estimado oyente, es un ministerio jurídico. Cuando un pastor cruza o invierte los lenguajes y le explica la salvación a una persona gentil con lenguaje judío, le está engañando. Si a usted le han dicho, por ejemplo, cree en Jesús y será salvo, eso es lenguaje judío. Ese lenguaje no es para usted. Creer solamente en Jesús no salva a un gentil, solo salva al judío. El gentil se salva por medio del lenguaje jurídico y por creer el Evangelio del Mesías. Así que, el grandísimo problema teológico de los pastores del día de hoy es que hacen una presentación de la salvación a la gente con una mezcla entre el método y lenguaje judío, usando versículos que son solo para los judíos, mezclados con el invento americano de la oración de fe. Un cóctel y una mezcla entre lo judío y lo americano que, tristemente, ha generado más perdidos en el mundo que el ateísmo y el materialismo juntos. En fin, como el tiempo se nos ha ido, le resumimos entonces los 3 aspectos más importantes que hemos visto de la vida de Pablo para usted en este mensaje. Primero, hemos hablado de su conversión como modelo de conversión correcta. Segundo, hemos hablado de las doctrinas teológicas únicas de Pablo. Y tercero, hemos hablado de su evangelio único, que es el evangelio jurídico para los gentiles. Estos son los 3 aspectos más importantes del personaje más importante de la Biblia después del Señor Jesús, el apóstol Pablo. Ahora, antes de terminar, y como es nuestra costumbre paulina, de forma breve le presentamos los 5 pasos del verdadero método bíblico, jurídico y paulino de la conversión que usted debe reconocer por medio de su libre albedrío para obtener el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, tal como enseñaba Pablo. Le invitamos, estimado oyente gentil, a obedecer estos 5 pasos jurídicos siguientes allí en el secreto de su habitación, en sus rodillas si su salud se lo permite, descalzo en señal de reverencia ante Dios, y en la fluidez de sus palabras, dé usted los siguientes pasos para su salvación. Paso jurídico número 1. Usted, en sus palabras, debe reconocer que Dios es un juez justo y que usted es un delincuente ante Dios. Paso jurídico número 2. Usted debe recordar y reconocer ante Dios de forma concreta sus delitos pasados y abandonar los delitos que esté cometiendo en el tiempo presente. Paso jurídico número 3. Usted debe reconocer ante Dios el juez que usted merece recibir la justicia divina por sus injusticias cometidas en toda su vida. Su vida ha sido una vida delictiva ante Dios. Paso jurídico número 4. Usted debe reconocer y creer que esa justicia divina que usted merecía recibir le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Y paso jurídico número 5. Usted, por medio de la fe, debe apropiarse de esa justicia que le cayó un día al Señor Jesús. Toda persona que obedece cada uno de estos 5 pasos jurídicos, entonces, y solo entonces, es cuando Dios, el juez, perdona todos los pecados al hombre delincuente, le evita la cárcel eterna y le permitirá un día entrar al reino eterno de los cielos. Pero, ¡ay de aquel soberbio y arrogante que no se quiebre ante Dios, el juez del universo,
y no obedezca estos pasos jurídicos de salvación. A esa persona le espera la merecida cárcel eterna. Esperamos que no sea su caso, estimado oyente. Hemos trabajado para que eso no suceda. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema de Pablo, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? Este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí, en España, para todo el mundo hispanoamericano. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, que ha elaborado este programa para usted. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.